Buenos días, hoy le presentamos su programa educativo Pedagogía al Día, desde la emisora integral e interdisciplinaria, la que da la hora en el proceso curricular. Cuando son las 8 de la mañana, iniciamos el espacio Entre Pedagogos. Efectivamente, José, hoy estamos de estreno con nuestra sección Entre Pedagogos y en esta oportunidad estaremos disertando sobre la evaluación de los aprendizajes en educación primaria desde nuestra Ley Orgánica de Educación 2009 y también, como no, desde los documentos rectores de nuestro ministerio, como la evaluación en el sistema educativo bolivariano, la resolución 266 y 213 del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Por Campos de San Mateo era el jinete mejor. En los micrófonos, la maestra Rita Jaimes y quien les habla, el 19979 José León. Hoy despejaremos las siguientes preguntas que siempre nos deben hacer reflexionar como los mediadores de los aprendizajes de los estudiantes. El qué evaluar, el cómo evaluar, el cuándo evaluar y el con qué evaluar. Muy bien, pero antes de contestarte esas preguntas, José, sugiero que las maestras y los maestros que están participando en este foro puedan de manera colectiva reflexionar sobre el tema para posteriormente construir su plan de evaluación. Además, tomando en cuenta los elementos que vamos a tratar acá, los componentes, las teorías, los procesos que se manifiestan en la evaluación de los aprendizajes de sus estudiantes, como siempre desde la realidad vivida, sentida, compartida de esa sección, maestros, estudiantes, desde lo individual y desde lo colectivo. Para entrar en materia, leeré el artículo 44 de la Ley Orgánica de Educación del año 2009, que expresa lo siguiente. Artículo 44. La evaluación como proceso educativo es democrática, participativa, continua, integral, cooperativa, sistemática, cual y cuantitativa, diagnóstica, flexible, formativa y acumulativa. Debe apreciar y registrar de manera permanente, mediante procedimientos científicos, técnicos y humanísticos, el rendimiento estudiantil, el proceso de apropiación y construcción de los aprendizajes, tomando en cuenta los factores sociohistóricos, las diferencias individuales, y valorará el desempeño del educador y la educadora en general, todos los elementos que constituyen dicho proceso. El órgano con competencia en materia de educación básica establecerá las normas y procedimientos que regirán el proceso de evaluación en los diferentes niveles y modalidades del subsistema de educación básica. Los niveles de educación universitaria se regirán por ley especial. Pero podemos además especificar la evaluación de los aprendizajes según el diseño curricular 2007, con respecto a la evaluación del sistema educativo bolivariano de la siguiente manera. La evaluación de los aprendizajes es un proceso sistemático, sistémico, participativo y reflexivo que permite tener o emitir una valoración sobre el desarrollo de las potencialidades de los estudiantes para una toma de decisiones que garantice el propósito de la educación, el logro de los objetivos establecidos en el proyecto de aprendizaje y de la clase en sí. Es decir,
la evaluación de los aprendizajes es el que hace la maestra como mediadora del proceso de enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes, con sus estudiantes, para sus estudiantes de su sección, de su grado. Por eso es que es imperativo, es necesario plantearnos ese proceso evaluativo desde los principios del enfoque crítico, donde esa evaluación debe centrarse más en el carácter orientador y motivador durante el desarrollo de ese proceso de aprendizaje, que el de una medición fría, calculadora, basada solamente en notas y más notas, y que tiene como resultado un resultado acabado. También esa evaluación debe contribuir al desarrollo de valores y virtudes, al mismo tiempo que fortalece la reflexión individual y colectiva de todos los estudiantes, todos los participantes. Esta evaluación concibe al estudiante como una unidad integral de lo cognitivo, lo afectivo, lo social, lo ético, lo moral, incluso lo actitudinal, así como también todas las actividades que realizan los estudiantes y el maestro a lo largo del proceso educativo. Esta evaluación desde el punto de vista crítico permite a los docentes utilizar procedimientos a partir de la observación participante de ese proceso de aprendizaje de los estudiantes, y así nosotros poder realizar esa interpretación y valoración que nos permitiría actuar en correspondencia. Este tipo de evaluación, esta evaluación desde este enfoque crítico, así como está planteada en el artículo 44 de la LOE, se adapta y contextualiza según las situaciones, condiciones y características de los estudiantes. ¿Con qué finalidad? Bueno, para hacer los ajustes, las modificaciones y las adecuaciones que se consideremos nosotros necesarios, siempre para optimizar ese proceso evaluativo. La evaluación debe considerar al estudiante como un sujeto con diferencias individuales, ya lo sabemos, pero desde esas individualidades sea capaz de formar un niño libre, autónomo, crítico, responsable en sus relaciones, valoraciones y conocimiento. Este tipo de evaluación tiene que ser dialógica para poder tener una buena comunicación entre los estudiantes, maestros, estudiantes y estudiantes, maestros y familia. Es que se requiere un trabajo en equipo para valorar, analizar, tomar decisiones y realizar los ajustes necesarios de manera democrática. Reflexionando sobre los principios, procesos o características de la evaluación de los aprendizajes, esta se concibe como un proceso inmerso en la enseñanza, aprendizaje en los estudiantes, y en el caso de educación primaria es cual y cuantitativa. Efectivamente es cual y cuantitativa, y así está planteado en el artículo 44 de la Ley Orgánica de Educación. Ese es el enfoque de la evaluación de los aprendizajes en los estudiantes. ¿Y por qué en dónde está lo cualitativo? En que debo describir como maestro los distintos hechos, eventos, acontecimientos que se producen en el aula de clase o fuera de ella, en los 3 momentos como está estructurado el año escolar. También como maestro puedo analizar los diferentes procedimientos, recursos, acciones de mi práctica pedagógica para determinar cómo influyó esa práctica pedagógica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Además, puedo interpretar esa cualitatividad, me permite interpretar los resultados e indagar las causas que lo originan, considerando los contextos sociales de los estudiantes y las condiciones en las que se produjo mi acción educativa, con la finalidad de tomar decisiones para mejorar el aprendizaje. Ese enfoque cualitativo se puede plasmar en la descripción de los logros, avances y alcances de los estudiantes
en el desarrollo del proceso educativo en los 3 momentos del año escolar. Y en cuanto a lo cuantitativo, bueno, debo llevar esos rangos numéricos, unos rangos numéricos del recorrido del proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes durante el año escolar, durante los 3 momentos, a una expresión literal. Y esa la debo hacer mediante una tabla de conversión. Es decir, el hecho de que el proceso evaluativo de los estudiantes sea con criterio científico, cual y cuantitativo, también es humanista, es individual, es reflexivo, es analítico y es crítico. Como anduvo por América cuando era el libertador. Para culminar este programa, vamos a tratar a grandes rasgos los elementos que responden al proceso evaluativo desde nuestra praxis, que responden al qué, cómo, con qué y cuándo evaluar mediante la reflexión, acción, teorización y sistematización del proceso de aprendizaje de los estudiantes, también de la práctica pedagógica del docente como mediador de ese proceso, así como la participación de la familia. ¿Qué evaluar? ¿Cuándo y cómo? ¿Y con qué evaluar? Bueno, sin más preámbulos, vamos a contestar las preguntas, José. ¿Qué evaluar? Mira, nosotros, todo lo que pedagógicamente puede evaluar un pedagogo consciente de su rol como maestro investigador, desde una mirada del niño, un gesto, una actitud, la curiosidad, el silencio, las potencialidades, conocimiento del tema, lo que aprende del tema y cómo lo aprende, la curiosidad incluso sobre el tema, sus habilidades para expresarse, para argumentar, para esquematizar, para hacer y elaborar las cosas, destreza, valores, actitudes, virtudes, y me atrevo a decir hasta su sentido de humor, su espíritu colaborativo, las relaciones con sus compañeros, es decir, su integralidad de ser humano consigo mismo en esa relación y con el mundo. Por supuesto, la actuación de nosotros los maestros, desde la selección y aplicación de las estrategias, actividades, técnicas, recursos en el desarrollo del proceso de aprendizaje, hasta la presentación del tema, la profundidad con que se aborda ese tema, la contextualización, la relación del tema con la realidad del estudiante. ¿Cuándo y cómo, José? ¿Cómo evaluar? ¿Cuándo? Durante todo el año escolar. Antes, durante y después. Comenzamos con una evaluación inicial o diagnóstica que es necesario realizar al momento previo al desarrollo del proceso de aprendizaje y planificación del maestro. Es necesaria para identificar y describir los aprendizajes que tienen los estudiantes, tomando en cuenta siempre, como digo, sus potencialidades, así como su interacción en el contexto social. Los resultados de esta primera fase de la evaluación diagnóstica o explorativa o inicial servirán para detectar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y serán referentes para el proyecto de aprendizaje. También tenemos la que se hace durante. Esa evaluación nos provee información permanente durante el proceso formativo de cada niño para afianzar, profundizar, reorientar el aprendizaje. Y la denominamos formativo procesual. Esa evaluación formativa o de proceso está vinculada con ese del proceso de enseñanza y de aprender. Y finalmente tenemos al final de cada proyecto o al final del año escolar, debemos hacer una valoración cual y cuantitativa para interpretar los logros alcanzados por los niños en el desarrollo de esa experiencia de aprendizaje durante ese año escolar. En esta fase final se evaluará también la eficiencia y efectividad de la acción pedagógica del maestro, inclusive hasta la pertinencia de los proyectos pedagógicos y de los recursos en función de los logros alcanzados. En esta última fase, cuando se termina el año escolar,
es necesario hacer un informe reflexivo, analítico, cual y cuantitativo, que evidencia el recorrido o ruta de los estudiantes, de ese proceso de los estudiantes que generaron los resultados de esa evaluación. En dicho informe debe quedar asentada de manera explícita la valoración y el resultado del proceso de aprendizaje, tanto para la prosecución al grado inmediato superior o a la promoción al nivel de educación media. Y en este momento que estamos realizando el foro, vamos a hacer una conversión a la expresión literal, y esa correspondiente de acuerdo con las categorías establecidas en la escala alfabética. Continuamos como el cómo evaluar, bueno, de manera integral, sistemática, continua, permanente, flexible, que nos permita aplicar diversas actividades de evaluación. Puede ser mediante la forma, la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. La autoevaluación es un procedimiento, un método poco usual. Esa es interesante porque permite el proceso de reflexión del estudiante, desde su actuación en la construcción del aprendizaje, y reconociendo sus avances y logros, y demostrar una actitud crítica y reflexiva del estudiante con su misma actuación. También tenemos un proceso de interacción social que realiza el maestro y estudiante para valorar su actuación en el proceso de construcción de aprendizaje, y es la más común, la que más se utiliza en Venezuela, que es la coevaluación. Y también es importante hacer una evaluación que nos permita valorar reflexiva y colectivamente los esfuerzos, aciertos y logros de esos estudiantes, que fortalezcan la construcción del aprendizaje, y es poco usual, que es la heteroevaluación. Esa heteroevaluación es interesante porque representa esa evaluación continua y colectiva entre los grupos de trabajo, en este caso estudiantes y actores sociales comprometidos con ese grado, esa sección de clase. También permite la participación de la familia, la comunidad, los estudiantes, los maestros, las maestras, en ese trabajo conjunto para reflexionar sobre los avances y logros en la construcción de los aprendizajes de los estudiantes. También allí en este caso se considera de gran importancia la interdisciplinariedad en la valoración de los avances de los estudiantes. No se hace exclusiva solamente del maestro y de la maestra, de ese grado o de esa sección. Y para finalizar, contestaremos con qué evaluar, con las innumerables, variadas, diferentes técnicas, instrumentos, procedimientos, metódicas que reflejen información relevante sobre los logros, avances, actuación del aprendizaje de los niños y de las niñas. En este caso, en el nivel de educación primaria, se puede, como técnica, la observación, la entrevista, el intercambio oral, pruebas específicas, análisis de producciones, y como instrumento el registro descriptivo, diario reflexivo, la lista de verificación, la ficha acumulativa, el boletín informativo. Pero además se pueden utilizar también trabajos individuales y colectivos como investigaciones, debates, diálogos, portafolios, pruebas de desarrollo, informes, producciones, expresiones artísticas, cuadernos de clase, esquemas, trabajo comunitario, ensayo, pruebas temáticas, ejercicios interpretativos, de capacidad motriz, interpretación de datos, mapas mentales y conceptuales, simulaciones, dramatizaciones, exposiciones, resolución de ejercicios y problemas, considerando siempre al niño y a la niña desde sus características individuales, su contexto sociocultural, para abordar en sí el proceso de construcción de sus aprendizajes, y solo comparar al niño consigo mismo para valorar ese proceso. Ante estas consideraciones planteadas en este foro, es necesario las reflexiones individuales y colectivas de todos nosotros,
en función de los marcos de referencias que tomamos acá en cuenta y que nos permitirán apropiarnos de los fundamentos teóricos, metodológicos que sustentan la evaluación y la planificación de la enseñanza-aprendizaje, pero de carácter crítico e innovador, para intervenir la realidad y transformarla, preguntándonos para qué, con quién y cómo planificamos y evaluamos. ¿Qué está pasando en el aula con la forma de planificar y evaluar? ¿A quién o a qué obedece? ¿Para qué evaluamos? ¿Qué evaluamos y con quién evaluamos? Muchas gracias. Y así llegamos al final de otro episodio de Entre Pedagogos. Hoy hemos tenido una conversación enriquecedora sobre la evaluación de los aprendizajes en la educación primaria. Esperamos que las ideas y experiencias compartidas hoy puedan servir de inspiración y guía para todos ustedes. Recuerden, la evaluación es mucho más que una simple calificación. Es una herramienta para entender y mejorar el proceso de aprendizaje, y como pedagogos nuestro objetivo es siempre fomentar un ambiente de aprendizaje positivo y efectivo para nuestros estudiantes. Gracias por acompañarnos hoy en Entre Pedagogos. Esperamos que hayan disfrutado del programa tanto como nosotros disfrutamos creándolo para ustedes. Sigan sintonizándonos para más discusiones sobre educación y pedagogía. Hasta la próxima. Sigan educando, sigan aprendiendo y sigan creciendo. Adiós y hasta la próxima vez en Entre Pedagogos.